Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En este inicio ya de la semana número 7, pues nosotros vamos a dar inicio a un nuevo tema. Es así que voy a proceder en estos momentos en compartir pantalla con ustedes para iniciar con nuestro tema de esta semana, que justamente es la fonética y fonología. Son los temas que nosotros vamos a trabajar. La fonética y la fonología, ambas son dos ciencias de la gramática que no se pueden estudiar por separado, porque ambas tienen un mismo objeto de estudio, que es el sonido. Solo que una de ellas va a estudiar al sonido físico, concreto, y la otra estudia el sonido ideal, mental, virtual. Por ese motivo, pues, ambas están de la mano, es decir, es otra de las dicotomías, ¿no? De que nos hablaba. Y justamente vamos a hablar primero de una de ellas por separado para irlo entendiendo mejor, ¿ya? Entonces, veamos qué nos dice, ¿no? La fonética. Justamente la fonética es la que estudia los aspectos fónicos de la producción de los sonidos. Es decir, si habla de los sonidos fónicos de la producción de los sonidos, quiere decir que esta es la que estudia al sonido físico, ¿cierto? Al sonido real, al sonido concreto, ¿cierto? Al sonido concreto. Aquí por eso vemos tales como la intensidad, el tono, el timbre y también los fisiológicos, es decir, en la producción de los sonidos y todas estas características del sonido como es la intensidad, como es el tono y como es el timbre, nosotros los podemos percibir, los podemos escuchar. Así que el objeto de estudio de la fonética viene a ser ¿qué? El fono. ¿Y qué es el fono? El fono es el sonido emitido en el acto del habla. Y los sonidos que nosotros emitimos en un acto comunicativo o en un acto del habla, pues son aquellos sonidos que nosotros los podemos percibir, que nosotros los podemos escuchar, ¿cierto? Por eso hablamos sonidos emitidos en el acto del habla. Recuerde que los fonos son la unidad de estudio de la fonética, ¿ya? De la fonética, son la unidad de estudio. Ahora veamos qué es un alófono. Un alófono, ¿qué es? Veamos. Un alófono es la variación de un fonema en el acto del habla. Es decir, los fonemas pueden variar en un acto del habla, sí, porque recuerden, el fonema va a ser la parte teórica y el fono va a ser la parte práctica. Es decir, un alófono es la producción de un fonema, pero con pequeñas variaciones. Es decir, de acuerdo al fonema que lo acompañe a uno, va a tener una pequeña influencia en aquel fonema que va a hacer que tenga una mínima variación. Y a esa mínima variación, pues se le conoce con el nombre de alófono, con el nombre de alófono. Y aquí pues vamos a ver, miren, los principales alófonos, ¿no? Es decir, los que van a sufrir alguna variación, como nosotros podemos observar acá en estos momentos, ¿no? Que es la B, la D y la G. Es decir, estos son alófonos porque de acuerdo, cuando ellos van a ser acompañados de repente por un fonema nasal, se van a nasalizar, ¿no? La B, que es una bilabial, la D, que es una dental, y la G, ¿cierto? Que es una alveolar. Por lo tanto, cuando a ella las vamos a acompañar por cualquier otro fonema, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente, que van a sufrir una pequeña variación. Eso es lo que va a suceder con ellas, van a sufrir variaciones. Entonces, esto es lo que estudia la fonética, el sonido físico, el sonido real, el sonido concreto, como pueden observar. Ahora veamos, pues, la fonología, ¿no? Estudia la fonología. Ya hemos dicho que la fonética estudia el sonido físico, real y concreto, pues la fonología, ¿qué es lo que va a hacer? A partir de la descripción fonética, va a estudiar los rasgos de los fonemas en la medida en que sirven para distinguir un signo del otro. Recuerden, ¿qué son los fonemas? Los fonemas son unidades
mínimas distintivas, ¿cierto? Distintivas que me va a permitir distinguir un sonido del otro, pero estos rasgos los va a estudiar pues netamente en el plano teórico, es decir, antes de que sean articulados, porque una vez de que ya son articulados, ya no podemos hablar de fonemas, porque ya estaríamos hablando de fonos, porque los fonos pues realmente son esos sonidos concretos, reales. Por ello de que la fonología va a estudiar ese sonido ideal, mental, abstracto, psíquico, como lo podemos llamar de distintas maneras. Y pues la unidad de estudio de la fonología, ¿quién es? Es el fonema. ¿Qué es el fonema? Es un sonido ideal o mental. Y a los fonemas siempre nosotros lo vemos representado en el significante del signo lingüístico entre barras, ¿cierto? Porque ahí vemos justamente la característica de la linealidad, de esa sucesión de sonidos o de esa cadena hablada que gracias a la conmutación que podemos hacer de ellos, podemos seguir generando nuevos términos, nuevas palabras. Es por ese motivo que con los 24 fonemas que nosotros tenemos en nuestro idioma, no tenemos 24 palabras, podemos crear un sinnúmero de palabras. Recuerden que nosotros tenemos un total de 24 fonemas que se dividen en 5 fonemas consonantes, 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos. Veamos qué es un fonema, qué es un fono, ¿no? Ya que vemos de que el fono es la unidad de estudio de la fonética y el fonema de la fonología. Vamos a ver las diferencias que hay entre uno de ellos, porque no es lo mismo. Uno es físico, ideal, ¿cierto? Uno es físico, real, concreto, y el otro es ideal, mental, abstracto. Veamos que el fonema es un sonido abstracto, ideal y mental, mientras que el fono es un sonido concreto, real y físico, lo cual queremos dar a entender es de que el fono es la materialización del fonema. Vemos que el fonema es una unidad mínima de la fonología, porque la fonología estudia el sonido abstracto, ¿cierto? Mientras que el fono es la unidad de la fonética, ya que la fonética estudia el sonido concreto, el sonido articulado, al sonido oral, al sonido físico. El fonema le interesa el fenómeno psíquico. ¿Por qué psíquico? Porque lo psíquico se ve en nuestro cerebro, en nuestra mente. Mientras que al fono lo que le interesa es lo fisiológico y lo físico. Es decir, cuando nosotros articulamos los sonidos, utilizamos todo un conjunto de órganos que conforman nuestro aparato fonador. Y pues aquí se viene todo este aspecto fisiológico y una vez que nosotros, por supuesto, vamos a articular esos sonidos, los vamos a poder percibir. Allí viene lo físico, pues allí viene lo físico. El fonema le representa entre barras. Como les decía que en el significante no aparecía entre barras, mientras que el fono no lo vamos a representar entre barras, sino se representa entre corchetes. ¿Por qué les hacemos esta aclaración de que el fonema se representa entre barras, mientras que el fono se representa entre corchetes? Justamente hacemos esto porque la misma grafía, la misma letra que va a representar a un fonema, va a representar también a un fono. Pero para yo poder decir de que estoy frente a un fonema, lo pongo entre barras, y para poder decir que estoy frente a un fono, pues lo pongo entre corchetes. Al fonema tenemos una cantidad finita o limitada, como ya les había adelantado, ¿no? Que tenemos un total de 24 fonemas en nuestro idioma, los cuales se dividen en 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos. El fono, la cantidad de fonos es infinita. ¿Por qué hablamos de infinitas? Porque nosotros podemos reproducir más de un sonido, ¿ya? Ahora veamos el aparato fonador o el sistema articulatorio, es decir, ese conjunto de órganos que nosotros utilizamos para poder articular los sonidos. Y como podemos observar, pues aquí vemos de que el aparato fonador está conformado por todo un conjunto de órganos, ¿no? Lo comprometemos a ¿quién? Al diafragma, al lóbulo inferior, al lóbulo medio, el corazón, los alvéolos,
el lóbulo superior, los bronquios, la tráquea, la laringe, ¿cierto? La laringe, la epiglotis, ¿ya? La faringe, las fosas nasales y la cavidad vocal, ¿cierto? Porque es allí que todos ellos tienen, digamos, una relación al momento en que nosotros articulamos los sonidos. Y de acuerdo al punto de articulación que tiene cada uno de los 24 fonemas que tenemos en nuestro idioma, pues se clasifican, ¿no? Se clasifican. Por ejemplo, aquellos fonemas que hacen que nuestras cuerdas vocales vibren, se les va a conocer como fonemas sonoros. Y aquellos fonemas que no hacen que nuestras cuerdas vocales vibren, a ellos se les conoce como sordos, Entonces aquí tenemos pues en pantalla lo que es nuestro aparato fonador. Ahora veamos el sistema vocálico. Es decir, cuando nosotros hablamos de un sistema vocálico, vamos a referirnos al triángulo articulatorio de las vocales españolas. Es decir, ¿cuál es la postura de la lengua que adopta dentro de nuestra cavidad vocal para articular cada una de nuestras 5 vocales que nosotros tenemos? Y como podemos observar acá, vemos de que la vocal A es una vocal medio, ¿cierto? Una vocal media. Y la abertura, para decir, es máxima. ¿Por qué decimos máxima? O también le podemos decir abierta la abertura. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando articulamos la vocal A, ¿cierto? Nuestra lengua se posiciona en el centro, en el en medio de nuestra boca. Es una medio central, también se le conoce, pero se pega también hacia la parte de abajo, porque también se le conoce como una vocal central media baja, y por la abertura de nuestros labios es una máxima o abierta, ¿cierto? O abierta, decimos A. Mientras que la E, nuestra lengua se coloca en el en medio de nuestra cavidad vocal y se va hacia la parte anterior, es decir, hasta los dientes, y decimos E, ¿cierto? Y la abertura es media de nuestra cavidad vocal, ya no es abierta, tampoco es cerrada, sino es media. Decimos O, ahora nuestra lengua se contrae, ¿cierto? Se va hacia la parte de atrás, hacia la altura de nuestro velo del paladar, se contrae, pero también en el centro de nuestra cavidad vocal. Y, por supuesto, la abertura que tienen los labios también es media, ¿no? Porque también está abierta, pero no al máximo, sino medio. Mientras que observamos que la vocal I es una vocal anterior alta, le podemos decir, porque la lengua se va ahora sí hacia la parte de arriba, decimos I, casi hacia los dientes superiores, y anterior. Y es mínima o cerrada, porque aquí ya no los labios ya no se tienen totalmente cerrados al momento de que los pronunciamos, la abertura de nuestra boca. Mientras que la U es una posterior, porque justamente hicimos U, y la lengua se va hacia arriba y se contrae también hacia la parte justamente debajo del velo del paladar, y la abertura de la cavidad vocal es mínima o cerrada, también se le puede conocer. Es así que por este triángulo articulatorio las vocales españolas, pues nosotros clasificamos a las vocales de abiertas y cerradas, ¿no? Decimos abiertas, que son la A, la E y la O, porque nuestros labios se abren en ellas, pero en la I y en la U ellos se cierran, por eso hablamos de las vocales cerradas, ¿no? Es según el punto de articulación que adopta nuestra lengua y nuestra cavidad vocal al momento de que articulamos estos 5 fonemas vocálicos. Porque también nosotros tenemos el sistema consonántico, es decir, hablamos de las 19 fonemas consonánticos, que ellos son dependientes, es decir, no se pronuncian por sí solas. Para nosotros poder escuchar a cualquiera de los otros 19 fonemas consonánticos, siempre tenemos que acompañarlos de una vocal. Caso contrario, no los podemos escuchar. Hay obstrucción total o parcial de la salida del aire pulmonar en la cavidad vocal. Exacto. Por eso que decimos de que si son africados o no africados. Son sordas y sonoras, es decir, si pronuncian con vibración o no de las cuerdas vocales, lo que ya le había explicado hace unos minutos. No constituyen núcleo de sílaba, por supuesto, pues solo pueden aparecer como márgenes silábicos. Por supuesto que son márgenes silábicos. En una sílaba, las consonantes o es la cabeza de la sílaba o es la coda de los márgenes silábicos, pero nunca una cima.
Las cimas siempre van a ser las vocales. Y las clases de consonantes que tenemos según la zona de articulación, según el modo de articulación y según la acción de las cuerdas vocales también tenemos, ¿ya? Y según la resonancia. Pues esto es lo que hemos trabajado nosotros en esta semana, ¿no? El tema sobre fonética y fonología. Entonces, espero pues de que hayan entendido nuestra teoría y si no, pues ya saben que nos reencontramos en nuestras clases para que puedan hacer todas las consultas. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en nuestras clases. Hasta luego.